El amanecer de la furia, la caída del imperio del H. A las 5:22 de la madrugada del 24 de abril de 2025, un frío amanecer envolvía los callejones polvorientos de San Francisco Boya y Malinche segunda sección, en Tula de Allende, Hidalgo. La neblina, espesa como una sábana vieja, se aferraba al suelo, difuminando los contornos de las casas y los cerros cercanos. Bajo ese manto de silencio, más de 180 agentes de la Agencia Federal de Investigación, AFI, respaldados por unidades élite de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, se movían como espectros en la penumbra. No había sirenas, no había luces, solo el crujir de botas sobre el pavimento húmedo y el latir de corazones acelerados. Cada paso estaba calculado, cada orden, precisa. En un mapa que solo unos pocos conocían, 3 casas estaban marcadas con una X roja, como heridas abiertas en el corazón de un pueblo que, hasta entonces, parecía condenado al olvido. En apenas 11 minutos, el perímetro quedó sellado con una precisión quirúrgica. Las calles aledañas fueron bloqueadas por camionetas blindadas, los drones zumbaban en el cielo capturando cada movimiento, y los inhibidores de señal cortaron toda comunicación, celulares, radios, cámaras de vigilancia privadas, todo quedó mudo. Era como si alguien hubiera desconectado el mundo entero. La orden había llegado desde las altas esferas en Ciudad de México, directa y sin rodeos: bloqueen, aíslen, derriben. El objetivo era claro: desmantelar de raíz una red criminal subterránea dirigida por un hombre conocido solo como el H, el mero mero. Un espectro que durante 5 años había manejado con puño de hierro el tráfico de drogas, la compraventa de armas y el lavado de dinero en Hidalgo, con tentáculos que se extendían más allá de las fronteras del Estado. Cuando la primera puerta de acero cayó con un estruendo que rompió el silencio de la madrugada, los agentes no encontraron lo que esperaban. No había salas de estar con muebles polvorientos ni cocinas con olor a café rancio. En su lugar, se toparon con búnkeres fortificados, paredes reforzadas con placas de acero y túneles que se ramificaban como un hormiguero bajo la tierra. Los arsenales que encontraron helaban la sangre: rifles de asalto, granadas, lanzacohetes, chalecos antibalas de grado militar, radios encriptadas. Pero lo más desconcertante no eran las armas ni los 300 kilogramos de droga de todo tipo: cristal, cocaína, heroína, apilados en contenedores. Entre los montones de paquetes y cajas de municiones, 2 canguros vivos, desorientados y atrapados, miraban a los agentes con ojos que parecían gritar confusión. Era como si alguien hubiera diseñado un experimento de mente, una mezcla imposible de caos y control. En menos de 20 minutos, el operativo se transformó en una cacería frenética. Los soldados de SEDENA, entrenados para enfrentarse a cualquier escenario, catalogaban el hallazgo: más de 3 toneladas de armamento pesado, desde pistolas automáticas hasta rifles Barrett calibre .50, capaces de perforar blindajes. Había granadas de fragmentación, explosivos plásticos, incluso drones modificados para transportar carga. Esto no era un cártel de barrio, ni siquiera un grupo criminal común. Era una organización paramilitar, blindada con dinero, influencias y una red de corrupción que llegaba hasta los niveles más altos de la política local y estatal. 7 sujetos fueron neutralizados en el acto. Entre ellos, el propio H, el fantasma que durante 5 años había esquivado a las autoridades como un Houdini del crimen. Su rostro, curtido por el sol y la tensión, era conocido solo por rumores y fotografías borrosas. Siempre se les escapaba en el último segundo, deslizándose por túneles secretos o escondido tras sobornos millonarios. Pero esta vez no hubo escapatoria. Las casas estaban rodeadas, los túneles bloqueados, los vigías neutralizados. Tula de Allende, un pueblo que alguna vez fue un punto tranquilo en la ruta hacia el norte, amaneció como el epicentro de una tormenta nacional. Los arrestados salieron uno a uno, esposados, bajo el resplandor cegador de los faros de las camionetas militares. La neblina comenzaba a disiparse, pero la tensión seguía cortando el aire. Entre los detenidos, un hombre destacaba por encima de los demás: camisa azul oscuro, tenis de marca, cabello perfectamente peinado a pesar de la hora. Era el H, el cerebro detrás de una red que disfrazaba rutas de droga bajo empresas legales de transporte de materiales y exportación de ganado.
Durante años, había sido intocable, protegido por un sistema que él mismo había ayudado a corromper. Pero su error fue confiarse, creer que sus puertas de acero, sus inhibidores de señal y sus vigías armados lo mantendrían a salvo. No contó con la rapidez, el sigilo y la brutalidad coordinada del operativo liderado por Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En apenas 8 minutos, la telaraña que lo protegía se desmoronó. Esposado, el H no pronunció una palabra. Solo al pasar junto a las montañas de armas y droga incautadas, lanzó una mirada que parecía atravesar el alma. No era derrota, era rabia pura, un fuego que ardía en sus ojos. Él lo sabía mejor que nadie, no solo había perdido su libertad, sino un imperio construido con sangre, dinero y traiciones. Pero el horror apenas comenzaba. Mientras los agentes aseguraban las casas, una patrulla interceptó a un hombre treintañero que intentaba escapar saltando un patio lleno de maleza. Su mochila reveló 5 pistolas automáticas, un convertidor de señal y casi medio kilo de cristal. Al ser detenido, gritó con una mezcla de desesperación y desafío, no saben con quién se están metiendo. Pero los agentes sí lo sabían. No era un grupo de narcomenudistas de esquina. Era una red con tentáculos que se enredaban en la política, los negocios y hasta en los flujos migratorios hacia Estados Unidos. En el sótano de una de las casas, el hallazgo fue aún más perturbador. Además de chalecos antibalas y radios de grado militar, encontraron pasaportes falsos de Honduras, Guatemala y El Salvador, junto con documentos que detallaban rutas clandestinas hacia la frontera norte. La red del H no solo traficaba drogas y armas, operaba como un centro de paso para migrantes, un engranaje más en una maquinaria que movía personas, dinero y poder con una precisión escalofriante. A los 37 minutos del inicio del operativo, el jefe de la operación envió un reporte lacónico al centro de mando en Ciudad de México: objetivos asegurados. Nido neutralizado. Se procede a la localización de activos ocultos. Pero nadie, ni en sus peores pesadillas, estaba preparado para lo que venía. La casa número 47 en la calle Jacarandas parecía anodina, paredes blancas descascaradas, un tejado viejo, un patio polvoriento con un columpio oxidado. Sin embargo, un dron térmico reveló una anomalía: el suelo del patio emitía un calor 6 grados superior al normal. Siguiendo las órdenes de Harfuch, un equipo de ingenieros militares perforó el concreto con taladros industriales. A 5 metros de profundidad, encontraron el infierno. Bajo el suelo, un complejo de cámaras subterráneas albergaba contenedores plásticos sellados, repletos de billetes perfectamente organizados. El conteo preliminar dejó a todos boquiabiertos: más de 2.000 millones de pesos en efectivo, de los cuales 118 millones de dólares no tenían rastro alguno, imposibles de rastrear. Junto al dinero, encontraron 14 tarjetas bancarias falsas, contratos de seguros manipulados y libretas manuscritas con alias, rutas de distribución y registros de pagos. Un agente especializado en lavado de dinero, con la voz temblorosa, susurró: esto no es lana de drogas. Esto es capital de control. Era el tipo de dinero que no solo compra voluntades, sino que moldea sistemas enteros. El Centro de Operaciones en Ciudad de México activó el Código Negro Cero, un protocolo reservado para crisis de seguridad nacional. Tula de Allende fue declarada zona especial de seguridad, y el pueblo, que alguna vez fue un punto más en el mapa, se convirtió en el epicentro de una red que controlaba dinero, armas y decisiones políticas. Mientras los agentes trasladaban el dinero incautado en camiones blindados, los equipos tácticos continuaron explorando los niveles subterráneos. No buscaban más droga ni armas, buscaban las llaves del sistema. Tras un gabinete eléctrico aparentemente inofensivo, encontraron una caja fuerte sellada. Usando cargas térmicas, los ingenieros la reventaron. Dentro, hallaron el mapa invisible del H. No era un simple croquis de rutas de contrabando, sino una red empresarial clandestina. Talleres mecánicos, granjas de ganado, tiendas de materiales de construcción, incluso una cadena de farmacias, todo era una fachada. Cada negocio era un nodo en una máquina de tráfico y lavado de dinero.
Las hojas de Excel encriptadas, extraídas de una laptop confiscada, detallaban pagos fijos a policías, funcionarios municipales y hasta agentes de programas sociales. La tarifa era clara, 125% de la facturación mensual. Quien más pagaba, más protección recibía. Un analista de campo, con la voz quebrada, lo resumió en una frase: esto no es un cártel. Es un gobierno en la sombra. La red del H se extendía como una plaga desde Hidalgo hasta Querétaro, Guanajuato, Veracruz y más allá. Controlaban caminos, votos, decisiones políticas. En una carpeta titulada Clientes, encontrada en la misma laptop, había más de 40 nombres, no solo criminales, sino políticos, jefes de policía, diputados, incluso funcionarios de programas sociales. Todos estaban protegidos bajo contratos denominados Paquete Oro, con pagos trimestrales y cláusulas de silencio garantizado. El documento más escalofriante era un contrato manuscrito, firmado y sellado por un municipio de Hidalgo: el H garantiza flujo, usted garantiza vista gorda. Era la prueba de una alianza oficial entre el crimen y el poder. Al recibir el informe, Omar García Harfuch no titubeó. No hay zona gris. Purgamos todo, ordenó. Los cateos se multiplicaron de inmediato. 3 jefes de policía fueron suspendidos, un director de seguridad pública quedó bajo custodia, y un diputado local desapareció de la escena pública sin dejar rastro. A las pocas horas, en una conferencia de prensa en la Secretaría de Seguridad, Harfuch se plantó frente a los micrófonos con la mirada de quien sabe que ha tocado un avispero. Si hay que limpiar desde adentro, lo vamos a hacer. Sin discursos rimbombantes, sin shows baratos. Solo la verdad, declaró. El impacto fue inmediato. En las calles de Tula, algo comenzó a cambiar. En tienditas, puestos de tacos y casas humildes, familias enteras colgaron mantas hechas a mano: gracias por no callarse, queremos justicia, no miedo. En el Parque Central, un grupo de jóvenes, maestras y madres se reunió con veladoras, no para rezar por temor, sino por esperanza. En el mercado, los comerciantes colocaron letreros en sus puestos: este local es libre. No pagamos miedo. La caída del H no solo desmanteló una red criminal, rompió una cadena de terror que había mantenido al pueblo bajo un yugo invisible durante años. El eco del operativo resonó más allá de Tula. En el Congreso Estatal, diputados de todos los partidos exigieron una investigación exhaustiva sobre la relación entre gobiernos locales y el crimen organizado. En apenas 48 horas, 5 estados, Querétaro, Veracruz, Puebla, Estado de México y Morelos, solicitaron apoyo para replicar el modelo de intervención de Hidalgo. El efecto dominó había comenzado. En los pasillos del Congreso Federal, se murmuraba una frase que pocos se atrevían a pronunciar en voz alta: gobiernos cautivos. La presión escaló hasta Los Pinos, donde se firmó una orden ejecutiva para crear la Unidad de Reconstrucción del Estado de Derecho, un organismo conjunto de Sedena, el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, y la Fiscalía General de la República, FGR, con el mandato de erradicar las redes de corrupción en Hidalgo y más allá. Omar García Harfuch, inicialmente asignado solo para liderar el operativo en Tula, se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra el crimen. 3 días después, medios internacionales como Reuters, BBC y CNN titularon la operación como un estado recuperado a golpe de ley. La ONU y la Organización de los Estados Americanos, OEA, reconocieron el modelo Hidalgo como un referente para combatir territorios capturados por el crimen organizado. Desde Estados Unidos, la DEA confirmó que varios de los arrestados estaban ligados a rutas de contrabando hacia Texas y Arizona. Un funcionario en Washington lo resumió: México ha enviado una señal que ya no podemos ignorar. Incluso en Europa, Europol propuso estudiar el caso para aplicarlo contra mafias en Calabria y los Balcanes. Todo había comenzado en un rincón olvidado de Hidalgo, en un pueblo que alguna vez fue solo un punto en el mapa. En el pequeño estadio de Tula, convertido en centro de operaciones, Harfuch habló ante los agentes y los habitantes que se habían reunido: no venimos a contener, venimos a recuperar. Y no nos vamos. Esa frase, sencilla y sin adornos, se convirtió en un lema que se extendió como pólvora.
Se imprimió en carteles, se pintó en bardas, se escribió en las libretas de los estudiantes. La prensa internacional lo llamó el renacer silencioso, pero para los habitantes de Tula no hacían falta palabras grandilocuentes. Solo sabían una cosa: por primera vez en años, podían caminar sin miedo. Sin embargo, el verdadero terremoto apenas comenzaba. Mientras Tula respiraba un aire nuevo, las ondas de choque de lo descubierto bajo los pisos agrietados de la calle Jacarandas llegaban a los escritorios de los altos mandos en Ciudad de México. La carpeta clientes extraída de la laptop del H seguía revelando nombres como si fueran cuchillos afilados: empresarios de renombre, funcionarios estatales, asesores legislativos federales. El veneno había trepado mucho más alto de lo que nadie se atrevía a admitir. En la madrugada del 25 de abril, mientras Tula dormía bajo la vigilancia de patrullas y faroles, desde la capital salieron órdenes selladas para 4 operativos simultáneos en Pachuca, Querétaro, Salamanca y Poza Rica. La instrucción era clara: entren y no dejen piedra sobre piedra. En Pachuca, un convoy de camionetas negras irrumpió en la residencia de un exdirector de seguridad pública. Lo encontraron en ropa interior, sosteniendo un teléfono aún caliente por los mensajes que intentaba borrar. En Querétaro, un empresario de la construcción, en realidad el cerebro financiero de 3 rutas de lavado, fue detenido junto a 12 maletines llenos de dólares. En Salamanca, un restaurante de carnes a la leña, usado como fachada, fue el escenario de una redada que interrumpió una reunión secreta entre políticos locales y 2 capos de nivel intermedio. Las cámaras ocultas grabaron todo: sobres de dinero, apretones de manos, promesas de protección. Nadie tuvo tiempo de escapar. De regreso en Tula, los equipos tácticos, que no habían dormido en más de 24 horas, siguieron escarbando. En la casa de la calle Bugambilias, detrás de una falsa pared, encontraron un cuarto de vigilancia equipado con pantallas de circuito cerrado que mostraban imágenes en vivo de calles, gasolineras, tiendas y hasta oficinas municipales. El H había construido su propia central de inteligencia, un sistema de espionaje que no confiaba en nadie más que en sus propios ojos. Entre cables pelados y servidores al borde del colapso, hallaron discos duros con grabaciones de sobornos, videos de tratos ilícitos, políticos brindando por contratos amañados. «Esto va a tronar todo», murmuró un investigador mientras transfería los archivos al equipo de análisis. El amanecer del 25 de abril no trajo alivio, sino un vértigo colectivo. Tula sabía que lo desenterrado no era solo dinero o armas, sino una verdad que no podía ser silenciada. A las 10:00 de la mañana, en la conferencia mañanera de la presidencia en Ciudad de México, el ambiente era eléctrico. Los reporteros, oliendo la magnitud de la noticia, aguardaban con expectación. En el minuto 17, el vocero presidencial leyó una declaración que cortó el aire: se abrirá investigación penal contra cualquier funcionario o exfuncionario implicado en la red desmantelada en Hidalgo. No habrá impunidad. No habrá excepciones. En Tula, la vida cotidiana intentaba reanudarse, aunque el aire aún olía a miedo antiguo desmoronándose. En la plaza central, una señora vendía elotes desde un carrito adornado con un letrero: «Hoy vendemos sin miedo». En la parroquia, el cura dedicó la misa dominical a los valientes que no dejaron caer su alma. Pero la verdadera guerra apenas comenzaba. La laptop del H reveló que su red no era autónoma, sino parte de una estructura aún mayor, conocida solo por las siglas TMPLO. Nadie sabía exactamente qué significaba, pero los analistas de inteligencia comenzaron a hablar en voz baja, como si las paredes pudieran escuchar. Según los primeros descifrados, TMPLO no era un cártel, sino una confederación de redes criminales que traficaban armas, dinero y personas a través de México y Centroamérica, con raíces que se remontaban a los años 90. El H era solo un engranaje en una maquinaria monstruosa. Los analistas que revisaban los documentos sentían el peso de lo que habían encontrado. Nadie quería decirlo en voz alta, pero la evidencia era clara: lo que se había tocado en Tula no era el final de un ciclo criminal, sino el primer disparo en una guerra soterrada que podría cambiar el país entero. Porque en México, cuando tocas el verdadero poder, no hay marcha atrás.
Tula de Allende, una vez ignorada, ahora estaba en la mira de ojos que no conocían la misericordia. Y el pueblo, aún temblando por la luz de un nuevo día, sabía que la batalla apenas comenzaba.